Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla que tendremos el día de hoy. La charla que tenemos hoy se titula Ciencia y Naturaleza, un diálogo para comprender cómo transformamos el mundo. La charla está pensada desde las exposiciones que tenemos en este momento en el Centro Nacional de las Artes. Son exposiciones que están hablando alrededor de la naturaleza, el territorio, la identidad, y nos pareció muy importante tener un diálogo respecto a estos temas. Específicamente tenemos en este momento la exposición Daisies, Emilies and Lilies de Azucena Germán, que es una artista de Querétaro. Tenemos esta exposición aquí en Espacio Alternativo, que los invitamos a que la conozcan. Está hasta junio del 2025, que estamos en este momento pues en plena exposición. Pues quiero agradecer primero que nada a las invitadas que nos acompañan en esta charla, al colectivo Reforestación Extinción, Sofía Tarango y Frida Madrid, y también a Rosalba Quintana, que pues es investigadora y nos está acompañando hoy también. La charla la estará guiando Ana Belén Sánchez, que es parte del equipo de exposiciones y de proyectos con los estados de aquí del Centro Nacional de las Artes y que ha estado planificando estas actividades paralelas a las exposiciones en conjunto con el equipo de exposiciones, principalmente Begoña, que ha estado muy presente en esta colaboración, Yasmín, Diego y Jacaranda, que también se ha unido. Muchas gracias también a Leo, que nos ha acompañado en todo este proceso. Quiero invitarlos a que además de esta charla nos acompañen al ciclo que tendremos alrededor de estas exposiciones que les cuento. El ciclo se titula Identidad, Territorio y Naturaleza. Y tendremos talleres, otras charlas, y creo que también será muy interesante que nos acompañen a nuestro ciclo de cine o el club de cine que estaremos trabajando con la biblioteca y que titulamos Terror Vegetal. Acérquense por favor a las páginas de internet del Centro Nacional de las Artes, a las redes sociales para que vean todas nuestras actividades. De inicio también las invito a que además de la exposición que les acabo de comentar de Azucena Germán, también nos acompañen a ver Miradas al Paisaje, Identidad, Memoria y Territorio, que está aquí en Galería Arte Binario. Y tenemos otra pequeñísima exposición acerca de un trabajo de investigación en Cherán, en el territorio chapaneco Cherán, que está en las áreas verdes. Todo está relacionado con, pues cómo nos relacionamos, precisamente lo que tiene que ver con esta charla, cómo transformamos el mundo, cómo nos relacionamos con la naturaleza, con el entorno, con el territorio, y que se nos hace importantísimo que reflexionemos acerca de esto. Ana Belén, pues muchas gracias por guiar esta mesa, te dejo la palabra y muchas gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias, Ana. Bienvenidas. Estamos de verdad muy contentas de que nos estén acompañando este día. Vamos a comenzar con Rosalba. Voy a leer brevemente su semblanza. Ella es Rosalba Quintana. Es latinoamericanista por la UNAM y doctora en antropología por el CIESAS de la Ciudad de México. Desde sus estudios de maestría se ha interesado por investigar relaciones socioambientales en comunidades ribereñas y costeras desde enfoques multi e interdisciplinarios. Sus líneas de investigación son etnografías multiespecies, antropología más que humana, relaciones personas, fauna silvestre, estudios socioambientales, ecología política, postestructuralista y posthumanista, giro ontológico, crisis del antropoceno, conservación ambiental, mercantilización turística de la naturaleza, áreas naturales protegidas. Bueno, pues ella nos va a hablar un poco justamente del trabajo que ella hace respecto de estas líneas de investigación. Pues sin más preámbulo, le damos la palabra. Pues hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de Ana, también a este espacio del CENART, y pues esta conversación en marco de la exposición de la que ya nos habló la otra Ana, ¿no? Y que igual las invito y los invito a conocerla, que está bastante linda, ya la fuimos a ver.
Y también de antemano me disculpo porque traigo un poquito de tos, entonces si me escuchan un poco ronca o toser, pues una disculpa, ¿no? Y bueno, lo primero que a mí me gustaría comentar en esta intervención es precisamente como la relevancia un poco o el porqué de mi, digamos, como de mi quehacer antropológico o de la razón por la que estoy aquí, siendo que soy antropóloga y que es un tema, digamos, que tiene que ver más como con la naturaleza y el territorio, ¿no? Frida, Sofía son biólogas, ¿no? Y usualmente cuando hablamos de naturaleza, pues se piensa que son como espacios o ámbitos que tienen que ver exclusivamente como con las ciencias naturales o la física, la química, bueno, la biología en sí, ¿no? Y de pronto dicen, bueno, ¿y tú que eres antropóloga, como por qué estás, o sea, no es tu área, ¿no? Tú deberías estar más bien como en el campo de la cultura, trabajando con las personas, viendo las sociedades, organizaciones sociales, sí, como procesos culturales, etcétera, ¿no? Y pues justamente es como esta reflexión un poco de que hemos como, digamos, que hemos estado haciendo un tanto desde la antropología, de cómo nos han enseñado como a distinguir y también como a definirnos como personas y también con respecto a eso otro, desde donde también nos configuramos y nos constituimos como personas. A lo que voy es, cuando pensamos en seres humanos, usualmente lo hacemos tratando de distinguirnos de eso que se supone que el humano no es, ¿no? O sea, cuando nos preguntan qué es un humano, tratamos de definir al humano como aquello que se supone que es, pero a partir de lo que se supone que no es, o sea, distinguiéndose de qué es su contrario, pues de lo natural, ¿no? De la naturaleza. Usualmente, no sé, cuando comparamos como a las personas o a los seres humanos, lo hacemos en, no sé, en versus a plantas, animales, ¿no? Como un animal o una persona, una planta, etcétera, pues no puede que pensar, no puede tomar decisiones, no puede transformar, no puede como hacer lo que se supone que las sociedades hacen, organizarse, transformar, no sé, como que no tienen esa capacidad, ¿no? Entonces también como que desde ahí nos enseñan, desde las escuelas, las personas somos esto, tenemos esta capacidad racional, de ser objetivos, de definirnos como sujetos que tienen esta capacidad de distinguir lo que se supone que es verdad y lo que no es verdad, de definirse como seres pensantes, que son libres de tomar decisiones, que son capaces de formar sociedades, de tomar decisiones colectivas en conjunto, de desarrollarse socialmente, etcétera, como de tener un avance tecnológico incluso, ¿no? Como siempre pensando en ese destino único final de la humanidad va a llegar a como a distinguirse de aquello que es superior, ¿no? Como si el humano tuviera una posición privilegiada por encima de todas las demás especies de animales y de plantas, y ya no digamos de otros reinos de los que nunca hablamos, ¿no? Porque además siempre que pensamos en la naturaleza, casi siempre solo hablamos de animales y plantas, y ni hablar de los otros reinos, porque además de que no me lo sé todos, pues casi nunca los mencionamos, ¿no? Entonces, sí, como que el ser humano tiene esa posición privilegiada, única, ¿no? Sí, es excepcional, es privilegiado, es poderoso en el sentido de que tiene esta capacidad de poder sobresalir, ¿no? De tomar decisiones incluso por aquellos que se supone que no tienen voz, específicamente hablando de los animales, ¿no? Por ejemplo, y no es por cuestionar para nada, porque tienen su muy distinguido valor e importancia, ¿no? Pero, por ejemplo, estas organizaciones en defensa de los animales
que se organizan para justamente reconocer y proteger los derechos de los animales, lo hacen pensando pues porque los animales en teoría no pueden defenderse, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden hacerlo? Las personas. Son las personas las que pueden hablar por aquellos que no pueden hacerlo, que en este caso son los animales, ¿no? Igual, estos otros grupos, digamos, ambientalistas o ecologistas que, no sé, protegen como, no sé, como selvas, etcétera, lo hacen también pensando en que la naturaleza en sí no tiene esa capacidad de protegerse, de defenderse, ¿no? Pero es porque justamente nos han enseñado que la naturaleza no tiene esa capacidad de hacerlo, ¿no? Y esto, por supuesto, viene, o sea, esta idea, esta forma de pensarnos, esta forma de definirnos, no es algo nuevo, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, en sus viejas clases de prepa, posiblemente, cuando se nos hablaban como de estos pensadores filósofos como del siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Que tal vez ya ni nos acordamos de sus nombres, ¿no? Pero bueno, de este llamado humanismo, ¿no? Que bueno, tiene como muchas ramas en sí, pero digamos, este humanismo que dio forma como a esa figura del hombre, porque además no cualquier humano, el hombre blanco, heteronormado, ¿no? Sí, hombre heteronormado, racional, libre, pensador, etcétera, es el que en sí trae como toda esta historia, ¿no? Es todo el que, es desde entonces, digamos, desde el siglo, ¿qué será? 16, 17, que desde entonces, sí, como una parte de la humanidad viene pensando así, ¿no? Que somos, que sociedad y ambiente son opuestos, pues, ¿no? Que estamos separados, que no somos iguales, que somos dos cosas completamente distintas, que no, que un animal o una planta no es igual a mí. ¿Por qué? Porque un animal, volvemos a lo mismo, no es capaz de pensar, es inferior a mí, o una planta igual ni siquiera puede hablar, ni siquiera nos podemos comunicar, al menos un perro medio me entiende, pero una planta mucho menos, ¿no? Entonces, por lo tanto, una planta menos, ¿no? Entonces, todas estas ideas de yo humano soy superior vienen como desde ese siglo, ¿no? Esas ideas, pues, se consolidaron, perdón, en esta llamada modernidad, ¿no? La famosa modernidad, que es como esta idea de la modernidad civilizadora, de todo mundo tiene que llegar como a este avance moderno, de donde, sí, esa civilización y progreso, donde, sí, la civilización en el máximo esplendor de la palabra es como el desarrollo máximo, donde todo el mundo va como a tener el mismo avance tecnológico y filosófico, y todos vamos como a tener las mismas leyes universales y vamos a hablar el mismo idioma y vamos a tener como la misma forma de pensar y vamos a ser objetivos y vamos a poder separar nuestra mente de nuestras emociones y no nos vamos a guiar por nuestras emociones, vamos a ser muy objetivos y no nos vamos a guiar por nuestros, como, no sé, como por nuestras creencias, sino que siempre vamos a tener como la cabeza fría y vamos a poder pensar objetivamente, etcétera, ¿no? Esa modernidad con sus universales y sus creencias civilizatorias, ¿no? O sea, la modernidad heredó toda esta creencia del humano versus naturaleza, ¿no? Y luego todo eso, ¿quién se lo agarró? Este sistema económico global llamado capitalismo, que es como el sistema económico en el cual también se sustenta en gran medida la modernidad, ¿no? Porque no por nada, o sea, todo está como, son como procesos ligados, ¿no? Es lo que quiero que quede un poco claro, que toda esta forma de pensar, de esta forma de pensarnos, ¿no? Hombre, naturaleza, sociedad, naturaleza, no viene como de la nada, sino que viene heredándose, arrastrándose, ¿no? Que el capitalismo en el cual nos encontramos ahorita viene heredando todo esto,
¿no? El humanismo del siglo XVIII, la modernidad que empezó, algunos dicen, desde el siglo XVI, ¿no? Más o menos, y el capitalismo con su, sabemos bien, método extractivista, sobreexplotador de la naturaleza, explotador de la fuerza humana, arrasador de recursos naturales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el problema de todo eso? Bueno, ya lo sabemos bien, ¿no? Que aparte de que tienen una lógica como de colonización, etcétera, etcétera, pues la crisis planetaria, ¿no? En la cual nos encontramos en gran medida, que no es gratuita, ¿no? Que toda esta forma de pensar que la naturaleza pues es un recurso que inagotable, sí que es inagotable y que está a disposición del hombre, porque además no solamente se concibe al humano como una entidad superior, sino que además la naturaleza está como al servicio del humano, es además como como un recurso que está ahí, ¿no? Un recurso que está para satisfacer las necesidades de las personas, bueno, del ser humano, y que entonces podemos agarrar a diestra y siniestra sin importar las consecuencias y, oh sorpresa, bueno, las consecuencias ya las estamos viviendo, ¿no? Y todo esto, ¿por qué lo estoy narrando? ¿Por qué lo estoy diciendo así? Porque entonces ahí entra la antropología, o ahí entramos quienes estamos como cuestionándonos toda esta parte de, ok, creemos que esta forma de ver al humano como opuesto a la naturaleza parece ser que nos está trayendo como bastantes problemas, ¿no? Bastantes problemas en el sentido de, en primer lugar, somos parte de la naturaleza, ¿no? O sea, esta idea de somos seres superiores solamente porque tenemos la capacidad de hablar y como pensar, no significa que seamos como una especie mortal que nos hace exentos, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo, porque es justamente a partir, como digamos, de la crisis planetaria que actualmente estamos viviendo, que es que, como que es ilógico, pero que es a partir de eso que es que nos estamos dando cuenta de que somos parte de, ¿no? Que somos parte de que las personas o los humanos somos parte de la naturaleza, ¿no? De que no podemos estar actuando de manera tan indistinta o haciendo como actuar de manera tan indiscriminada, ¿sí? Como si no fuera a haber consecuencias cuando es evidente que las hay, ¿no? Y casos hay un montón. Entonces, bueno, el título de la conversación de hoy es curiosa porque es un diálogo para comprender cómo transformamos el mundo y más bien yo diría cómo también el mundo nos transforma a nosotros, porque también hay que preguntarnos cómo el mundo, o sea, nosotros es evidente que transformamos al planeta, ¿no? Lo podemos ver, lo podemos reconocer, hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero también si empezamos a reconocer cómo el mundo nos transforma a nosotros, cómo empezamos a reconocernos como parte de la naturaleza, creo que también podríamos empezar a entender que no somos tan distintos de, ¿no? Y hay un montón de antropólogas y antropólogos, afortunadamente, que estamos empezando a romper esa barrera de, ok, esta distinción de cultura, bueno, esta división de sociedad y naturaleza como que no, o sea, en primer lugar, no es así, ¿no? No podemos, el ser humano no existe solo en este planeta. Todo lo que hacemos y todo lo que somos a partir de lo que hacemos en este mundo, ¿no? No estamos como en una burbuja existiendo, la ropa que vestimos, lo que comemos, todo eso, todo lo que hacemos es parte de una relación que tenemos con la naturaleza de manera directa, aunque no lo reconozcamos, ¿no? Y si empezamos a reconocernos como parte de, entonces tal vez podamos empezar como a romper esa división, esa división o esa idea de que las personas no somos igual que un perro o igual que una planta, tal vez como que se empiece a borrar un poco, ¿no? Y
En la antropología, bueno, no solo en la antropología, en las ciencias sociales hay ahorita como una discusión muy amplia, esto de la etnografía multiespecies, también hay una cosa que se llama giro ontológico, ¿no? Que es justamente como empezar a replantear todo esto, ¿ok? El humano, creemos, bueno, esta definición de humano, bueno, como esta definición antropocéntrica de humano, ¿no? De racional, distinto de la naturaleza, como que ya no está funcionando, ¿no? O sea, olvidémonos de que esa definición existe, hay que replantear nuevas definiciones, hay que proponer nuevas, ¿no? Hay que empezar a ver también de qué manera la naturaleza nos afecta a nosotros, porque esa es otra cuestión. Esto de que los animales o las plantas o esos otros reinos de la naturaleza no tienen injerencia sobre nosotras o sobre nosotros, bueno, estamos como empezando a reconocer que no es así, ¿no? Y es una de las cosas que varias y varios antropólogos estamos tratando como de hacer, ¿no? Como de plantearnos preguntas de, ok, ¿de qué manera, no sé, qué nos están diciendo, por ejemplo, los incendios? ¿Qué nos están diciendo? Si volteamos las preguntas, o sea, si volteamos las preguntas en lugar de decir, ok, los incendios creo que fueron provocados porque, no sé, alguien dejó un vidrio ahí, probablemente el sol, el calor y la fusión, la combinación de ciertos elementos hizo que se prendiera, etcétera. Más bien, si volteamos la pregunta y decimos, ok, ¿qué nos está diciendo ese incendio? Nos está diciendo más bien que hemos deforestado demasiado, ¿no? Nos hemos acabado, o más bien hemos dejado el suelo ya sin tanta agua, o sea, como que hemos ya dañado demasiado un lugar, ¿no? O sea, tenemos que empezar a preguntarnos de qué manera nos afecta a nosotros, porque nos afecta también, ¿no? O sea, es como empezar a reconocer que también los animales, las plantas o esos otros reinos también tienen una forma, una capacidad de afectarnos a nosotras y a nosotros. Y si lo empezamos a ver de esa manera, por eso decía el título, ¿no? Comprender cómo transformamos el mundo, más bien comprender cómo el mundo nos transforma, porque de esa manera entonces tal vez empezamos a reconocernos como parte de ese mundo y ya empecemos entonces a romper esta idea de que hombre y naturaleza son opuestos, sino más bien como parte de un continuo, como parte de un conjunto, y empezamos más bien como a pensarnos como parte justamente de una relación constitutiva y entonces empezamos a plantearnos nuevas preguntas y empezamos a formular quizá nuevos programas, o sea, no solamente que se quede aquí en discusiones, en charlas o en papers o en tesis, libros que nadie lee, ¿no? Sino sacar esto en programas y políticas públicas que solamente están pensadas para satisfacer solamente las necesidades de las personas y que no están pensadas para, pues, esas otras, digamos, esos otros seres con los que también cohabitamos o con los que también estamos, pues, ¿no? En el planeta. No sé si más o menos va por ahí y por aquí. Por el momento acá lo dejo. Leve, nos dejó así, toda una serie de ideas y de preguntas ahí, muy leve el asunto. Sí, no, gracias. Yo creo que muchas de las ideas que ahorita ya fuiste compartiendo, precisamente nos van a dar para este proceso de reflexión. Y ahora le voy a dar la bienvenida, nada más y nada menos que a las chicas del colectivo de reforestación o extinción. Quiero compartirles que tuve la oportunidad justamente de ir a uno de sus recorridos interpretativos y precisamente creo que esto que plantea Rosalba de cómo pasamos de estas discusiones académicas, ¿no? De escribir y escribir y que no se ven justamente los cambios a nivel social. Bueno, este es un esfuerzo, creo que por eso nos parece importante darles este espacio para que la gente los conozca y se vea que sí de pronto hay alternativas y hay que sumarnos a ellas, ¿no?
Bueno, en primer lugar voy a dar una breve semblanza justamente del colectivo. Es una organización multidisciplinaria de estudiantes de diversas instituciones educativas que, a partir de su preocupación por la actual crisis ambiental y climática, promueven la organización social para reforestar los espacios públicos de la Ciudad de México, poniendo sus conocimientos científicos y técnicos para construir iniciativas coordinadas y adaptadas a cada espacio de acuerdo con sus características específicas. Ahora sí, aquí a mi izquierda, luego se encuentra Frida Madrid, es estudiante de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, ha participado en diversos procesos de conservación y restauración, tanto en la Ciudad de México como en los estados de Oaxaca y Querétaro. Actualmente se desempeña en el ámbito de la educación ambiental y bajo esa misma línea colabora en proyectos de divulgación. Bienvenida, Frida. Y a su lado se encuentra Sofía Tarango, es estudiante de la licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, ha participado en proyectos de investigación y divulgación, así como de difusión de cultura. Sus intereses son la ecología de poblaciones, filosofía de la ciencia, lucha de conflictos ecológicos con una visión sociopolítica, biología de la conservación y ecología de los animales. Bienvenidas. Bueno, gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al CENART. Muchas gracias también, Rosalba, por justamente introducirnos a este tema importantísimo. Tocaste puntos que estoy segura van a ser muy interesantes para pues hablarlos en esta parte de la plática que vamos a tener. Y bueno, primero me gustaría introducirnos, presentar como todo el colectivo que estamos representando aquí, Frida y yo. Y primero que nada los voy a poner en un contexto, es muy triste, pero en México es considerado el cuarto lugar, según Profepa, en 2011, en reforestación en todo el mundo, ¿no? A pesar de esto, aproximadamente el 60% de los árboles plantados en estas reforestaciones masivas acaban muriendo. ¿Por qué? Porque los primeros 5 años de un árbol deben de ser los más importantes y se debe de tener como un cierto seguimiento. En este mismo contexto surge reforestación o extinción, ¿no? Siguiente. Bueno, nosotros vamos a estarles hablando acerca de nuestros antecedentes, el manifiesto y algunas de las actividades que hemos hecho en este mismo colectivo para que, digamos que con poquitos granitos de arena se vaya haciendo todo el desierto y es como nuestro chiquito esfuerzo, como para que justamente se pueda poner un curita al mundo, ¿no? Como ya mencionó Ana, somos un grupo en su mayoría conformado por jóvenes de diferentes universidades, de diferentes planteles, y no nacimos siendo un colectivo completamente organizado, sino fuimos coincidiendo en ciertos espacios de organización social, de organización ambiental y de una lucha constante que llevamos sobre todo los jóvenes en estos procesos de nuestras universidades. Compartimos espacios desde círculos de formación política dentro del área de ecosocialismo, también compartimos muchos espacios con compañeros brigadistas, que son aquellos que defienden el suelo de conservación, que combaten los incendios, y justamente ellos también nos compartían esta información que nos acaba de decir Sofi, de que muchas de las acciones que se hacen en pro del cuidado del medio ambiente están mal hechas. No hay realmente unos procesos que lleven una reflexión y una acción que tenga una finalidad correcta, ¿no? Y en este sentido, a nosotros nos preocupaba como todo lo que nos compartían los compañeros y nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos nosotros desde nuestras trincheras, dentro de nuestras universidades, desde que vivimos en pueblos originarios, que vivimos en las periferias de la ciudad, que tenemos compañeros hasta el Estado de México? Esta preocupación nos unió y entonces nos seguimos formando poco a poco dentro de otros espacios, también círculos de estudio, porque esta formación política es fundamental para entender todos estos procesos de deterioro y de crisis ambiental, y que también es una crisis civilizatoria, la cual ya nos platicaba un poco Rosa.
Y dentro de estas pláticas, una de las cosas que vimos fundamentales es plantear un poco como nuestra identidad y creamos un manifiesto y en este abordamos como muchos de los temas que vamos a seguir tocando a lo largo de esta plática. Y uno de los temas más fundamentales es entender que la crisis ambiental que estamos viviendo es una crisis civilizatoria y tiene que ver y es consecuencia del modelo económico que estamos pues viviendo, ¿no? Que es el capitalismo. ¿Y por qué el capitalismo es, digamos, nuestro enemigo? Porque es un modelo que busca el crecimiento infinito y evidentemente con los recursos finitos que tiene la Tierra, nunca vamos a llegar, para el capitalismo nunca va a haber un tope y por ende va a seguir destruyendo y destruyendo todo lo que está a su paso y en esa destrucción vamos nosotros y va la naturaleza. Y entonces nosotros proponemos 3 cosas también dentro de este manifiesto. Uno es pasar de la teoría a la acción, salir de la parte académica, salir de estas discusiones a la realidad, al mundo que realmente está sufriendo las consecuencias de todas estas problemáticas y de todas estas crisis. El siguiente punto, que es la sociedad civil. Tenemos que organizarnos tanto como juventudes, como investigadores, como académicos y todas las esferas de la sociedad se tienen que organizar porque solamente así vamos a lograr hacer un cambio fuerte y contundente en el mundo que estamos viviendo. No podemos actuar desde el individualismo. Esas acciones no son suficientes para el tamaño de los problemas que estamos viviendo. Y finalmente, y en estos procesos de reflexión, es fundamental también cambiar estos paradigmas, este paradigma de que se puede tener un crecimiento ilimitado e infinito. Y a lo que nosotros también aspiramos es poder construir un mundo distinto en donde todas las formas de vida puedan ser posibles, cambiar el modelo socioambiental en el que estamos viviendo. Bueno, sobre las actividades que hemos realizado dentro de este mismo marco de reforestación o extinción, digamos que empezó con este pequeño proyecto. Se llama Adopta un Árbol. En él fuimos a una alcaldía de Tlalpan, en la que literalmente fuimos repartiendo volantitos, ¿no? Con esta idea de que la comunidad se involucre en la reforestación, que no sea nada más sí, gobierno, voy a contratar a la milicia para que haga una reforestación masiva y voy a solo invertir 2 días para hacerlo y después de eso los árboles están pues a la deriva, ¿no? A ver, ¿cuándo crecen? Porque son árboles, van a crecer, ¿no? Y justo en este contexto, pues quisimos involucrar a los vecinos, ¿no? No se puede hacer un movimiento ecológico sin involucrar a la parte, pues, social. Entonces, en esta alcaldía de Tlalpan explicábamos todo eso, repartíamos los volantitos y les invitábamos a formar parte de este pequeño proyecto en el que íbamos a llevar varios árboles y ellos los iban a sembrar como en los cajetes que tienen al lado de sus casas o también dentro de sus mismas casas. Por cierto, el recibimiento que tuvimos en ese municipio fue muy, muy cálido, fue muy, muy bonito, porque pues creo que todo mundo estamos muy preocupados por toda la crisis ambiental, ¿no? De una manera o de otra. Entonces, bueno, en este proyecto de Adopta un Árbol, justamente estábamos intentando no solo pues, hacer la reforestación, sino también hacerla de plantas nativas y de hacerla de, no lo sé, hay un problema con la reforestación en las ciudades porque rompen banquetas, ¿no? Los árboles. Entonces hay vecinos que justamente para evitar esto, como que los quitan primero o los vandalizan o se los llevan para sus casas y entonces pues se pierde como toda la idea, ¿no? Entonces por esto era como crear una comunidad, como invertir el tiempo para
que todas las personas estuvieran involucradas y que justamente también tuvieran un seguimiento, ¿no? Este seguimiento también lo iban a tener por parte de nosotros. Una gran parte, no sé si todos, no todos, pero una gran parte somos estudiantes de algo relacionado a la sección ambiental. Y pues justamente en un grupo de WhatsApp tenemos como un seguimiento de los arbolitos, ¿no? Por ejemplo, oye, que mi árbol tiene una plaga rara con puntos blancos, o es que le pasó esto, le pasó aquello, y entonces nosotros podíamos tener como este control para que fuera efectiva esa reforestación, ¿no? Okay. Y bueno, también tener como el acompañamiento, ¿no? Aquí, y bueno, aquí hay algunas fotitos de cómo lo hicimos. Ahora, en el momento en el que se realizó como tal la reforestación, les estoy hablando como el momento en el que involucramos a las personas fue un día, y en el momento en el que plantamos los árboles o se los dimos a las personas fue otro. Y nos dimos cuenta que está muy bonito en la teoría, sin embargo en la práctica es muy complejo, porque nosotros estábamos contando con los árboles que nos estaba dando el gobierno, ¿no? Y estos árboles son frutales. ¿Cuál es el problema? Que uno, no todos son nativos, y no sé si todo el mundo sepa qué es una especie nativa, pero básicamente es una especie que crece en el lugar simplemente porque pues, es de ahí, ¿no? Es lo contrario a una especie exótica, que es una especie que fue introducida por el ser humano. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque las especies exóticas como que van desplazando y van cambiando el ecosistema que están, en el que están ahora viviendo, ¿no? Entonces, el problema con las especies el problema con las especies exóticas es que no permiten que las especies nativas se desarrollen y sigan teniendo como, pues justo el mismo ecosistema o el hábitat correcto, ¿no? Y pues justo, o sea, nos dieron como árboles frutales, aún así se hizo la reforestación, aún así fue un esfuerzo, y pues justamente es como surgió esta parte de necesitamos hacerlo nosotros, o sea, no podemos nada más confiar en el gobierno que lo va a hacer, porque muchas veces, como todos estos árboles que se estaban dando, pues muchas veces no se hace toda la investigación, no se lleva como a cabo todo el trasfondo que se necesita llevar, el trasfondo informado, ¿no? Entonces, pues es por esto que, digamos, este proyecto es como el corazón, yo siento, de reforestación o extinción, y todo lo demás es como subpartes, digamos. Sofi ya mencionó uno de los problemas también más importantes, que básicamente es romper con la desinformación. Alrededor de la lucha ambiental, que hay mucha motivación por parte de la sociedad civil en hacer acciones que combatan el gran calor que vivimos en las ciudades, que combatan la falta de agua. Muchas de las iniciativas, por más buenas que sean, si no están bien hechas, pueden perjudicar más de lo que pueden beneficiar. Y por eso también se les da este acompañamiento a las reforestaciones, ¿no? Saber qué especies son las mejores. Y también por eso surgen los recorridos ecológicos interpretativos. Y bueno, ¿por qué interpretativos? Porque nosotros, como parte del colectivo y como personas afines a las ciencias o que estudiamos carreras afines, guiamos estos recorridos en donde les vamos mostrando a las vecinas y a los vecinos, específicamente hemos trabajado en la alcaldía Tlalpan, les explicamos a ellos los ecosistemas que tienen, qué especies habitan en estos ecosistemas, la importancia que tienen estos ecosistemas, los servicios ecosistémicos,
y todo un sinfín de datos curiosos, no solamente en el área de la biología, sino también en la parte histórica, en la parte de la sociedad, el cómo se han dado estos procesos y por qué un área natural es un área natural en este entonces, ¿no? Así como todos los problemas a los cuales se enfrentan. Y en estos recorridos tenemos un objetivo muy puntual, que es que aprendan y compartir conocimientos con ellos también, porque hay mucha gente que es nativa de esos espacios y te comparte un sinfín de historias y un sinfín de conocimientos que tal vez nosotros, como no vivimos toda nuestra vida en esos espacios, no los conocemos. Ellos han vivido y sufren día a día las consecuencias de la crisis climática y también han visto cómo se han transformado espacios naturales en espacios urbanizados, ¿no? Y nadie mejor que ellos también va a conocer las problemáticas que tienen en esos espacios específicos. Estas son algunas de las imágenes que tomamos en nuestros últimos recorridos. Y como pueden ver, hay mucha participación. La gente está muy motivada en conocer qué espacios tienen, porque no solamente estamos hablando de tener espacios recreativos, que también es un servicio ecosistémico que nos brindan las áreas naturales. Uno puede ir a relajarse a estos espacios, uno los disfruta, puede caminar, hacer ejercicio, pero también lo que buscamos con estos recorridos es hacer una cohesión social, que la gente se conozca, que nos conozcamos entre vecinos y que podamos organizarnos para conservar estos pocos espacios que nos siguen quedando en la ciudad. Sobre todo en la ciudad, porque como saben, la mancha urbana es un problema que no podemos erradicar. La gente va a seguir teniendo hijos, va a seguir creciendo esta ciudad y tienen también un derecho al hogar estas personas, ¿no? Y finalmente, otra de las cosas que hemos estado haciendo es el trabajo comunitario. Y nos hemos enfocado en un pueblo originario que es Santa Úrsula Xitla. Ellos tienen un pequeño invernadero en medio de un pueblo que ya fue completamente comido por la ciudad. Este es el único de los pocos remanentes de naturaleza que tienen en este espacio. ¿Y quiénes lo mantuvieron vivo? Vecinas, la mayoría ya de la tercera edad, y es un proceso bastante complejo porque les han querido quitar este invernadero, el único espacio donde ellas tienen para convivir entre ellas mismas, en donde pueden sembrar las plantas que se les antojen, consumir lo que ellas cosechan, lo que ellas sembraron. Y nosotros reconocemos que este espacio es fundamental porque no solamente es una de las pocas áreas verdes que tienen, sino a ella les sirve de organización, porque justo a este invernadero está pegado lo que es la subdelegación de este pueblo originario, y es también parte de sus procesos de lucha, retomar sus raíces y que se les reconozca como pueblo originario, porque se les ha intentado quitar este título que tienen y por ende los derechos que tienen como pueblo originario. Y en este proceso de hablar con las vecinas, les compartimos las ideas y les platicamos un poco de los procesos que nosotros tenemos y buscamos fortalecer sus relaciones, seguir invitando sobre todo a las juventudes a que sepan que cuidar estos espacios es fundamental para también seguir construyendo más cosas, ¿no? Les beneficia a ellos. Y no solamente quisimos seguir plantando hortalizas, sino también poder tener nuestros propios árboles nativos. Ya lo decía Sofía, fue un problema conseguir árboles, porque la Corena en este caso nos regaló árboles que le sobraban de sus reforestaciones, básicamente lo que ya no querían, lo que ya no podían o pudieron ellos sembrar. Árboles enfermos también. Y entonces también partimos de la idea de que tenemos que retomar el amor por nuestras especies nativas, porque siempre les hacemos el feo. Seguramente todos conocen el tepozán, y si no, por ahí googleenlo. Es un árbol que seguramente siempre lo vemos y crece en todos lados y nos parece feo, pero es una especie resistente y que está adaptada a esta parte del suelo de conservación y gran parte de México también. Y eso también nos facilita nuestras reforestaciones. Tener nuestros propios árboles nos va también a evitar estos problemas de los cuales ya les mencionaba Sofía.
Y es importante hacer enlace, tanto como con los vecinos, tanto como con otras organizaciones que tienen los mismos objetivos que nosotros. Hemos colaborado sobre todo con unos compañeros de regeneración por los suelos de la Ciudad de México, que también su papel es fundamental, porque a veces se nos olvida que el suelo es este recurso del cual nosotros vivimos. Si nuestros suelos están enfermos, no hay nada, no tenemos alimento, no tenemos árboles y por ende no tenemos oxígeno, no tenemos agua. Y son procesos de los cuales todos vamos aprendiendo. Hacemos divulgación, les damos pláticas a las vecinas y a todas las demás personas están invitadas, ¿no? Y pues finalmente también aprovechar como los espacios que nos han abierto, en este caso la Alcaldía Tlalpan, que nos han ayudado mucho también en estos procesos de construcción. Ha habido un interés en el área de educación ambiental por retomar también estos espacios comunitarios y no dejar de lado el cuidado del medio ambiente. Y pues en este sentido, también es hacerles una invitación y comentarles que vamos a seguir haciendo esfuerzos en todas estas áreas que mencionamos. Tenemos muchos proyectos que queremos seguir haciendo. Nos hemos concentrado en Tlalpan, pero nos encantaría salir a otras alcaldías y replicar estos modelos, o que otra gente los empiece a replicar y construir una red que nos fortalezca a todos y podamos hacer frente a la crisis socioambiental que estamos viviendo y también hacer un frente fuerte y unido frente a todas las problemáticas también sociales, porque al final son problemas interseccionales, no los podemos separar. La lucha ambiental no va separada de la lucha por los pueblos originarios o por los trabajadores, o también esta parte académica de la precarización. Y bueno, esto es como parte del labor que nosotros hacemos día a día, no es solamente los fines de semana, estamos día a día los compañeros y las compañeras trabajando porque estos espacios sigan siendo públicos, que también la parte académica no se lo robe. Es un trabajo que es de todos, no se lo podemos dejar solamente a las autoridades, ni al gobierno, ni a la sociedad civil, tiene que ser un frente unido. Y pues justo, como ya Frida les extendió la invitación, de verdad, sí, creo que este proyecto es como una bolita de nieve. Empezó chiquito y de verdad va agarrando muchísima más fuerza. Como tal, en estos recorridos interpretativos hemos aprendido muchísimo porque justamente no solo es nosotros como académicos vamos a compartirle todo lo demás, todo lo que deben de saber a todas las demás personas que van. No, es una cuestión de todos nos tenemos que enriquecer a todos y todos tienen algo que aportar. Entonces, de verdad la invitación está muy abierta a todas nuestras actividades y pues es que hay que hacer algo. O sea, se necesita esta acción o esa extinción. Y bueno, esos somos nuestro colectivo. Bueno, sí. Pues muchas gracias. Yo creo que sin duda esta idea de pensar la humanidad y la naturaleza como cosas escindidas, en gran medida es lo que nos tiene en esta crisis, porque además no solo ha sido pensarnos como separados, sino además como superiores, ¿no? En esta idea antropocéntrica de dominar la naturaleza, y ya vimos que esto era imposible, ¿no? Y eso se nos está revirtiendo ahora. Y bueno, es importante, antes de lanzarles una pregunta, mencionar precisamente en el caso de Azucena Germán, esta exposición, que además es muy bonita, insisto, tienen que venir a verla, pero se inserta precisamente en este giro ecológico de cómo desde las artes se abordan precisamente esto de la crisis socioambiental, ¿no? O sea, todas estas temáticas que pudieran parecer ajenas a las manifestaciones artísticas, también es una preocupación, ¿no? No para todos, pero en el caso de Azucena Germán, precisamente nos hace mirar a esta relación
que tenemos de seres humanos y medio ambiente, ¿no? Entonces creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y bueno, ya vimos aquí un poco también esta idea de cómo esta perspectiva, yo creo que hay una cosa que es importante tener en consideración, pareciera que todos estamos muy preocupados, ¿no? Porque es que el nombre del colectivo a mí me causó así como, wow, ¿no? Es que de verdad, o sea, estamos en una situación grave, ¿no? De emergencia, pero parece que no todo el mundo la ve en realidad, ¿no? O sea, también están los grupos negacionistas, ¿no? Como nuestros vecinos del norte que justamente están tan despreocupados que están liberando zonas geográficas que estaban protegidas precisamente por la riqueza natural, ¿no? Que es el caso de Alaska, por ejemplo. Entonces, hay una cosa que también permea en cierta medida en estas reflexiones. Voy a decir que no sé a quién atribuirle la frase, pero esta idea de que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo nos tiene de alguna manera paralizadas y paralizados. Entonces, yo creo que hay que seguir con estos espacios sin duda. Y lo que les voy a preguntar ahorita es justamente en esta idea del intercambio de disciplinas, como un diálogo precisamente entre la antropología y la biología nos pueden llevar justamente a un entendimiento más complejo, digamos, de entender esto que decimos, de no pensarnos como dos cosas separadas. Un poco ya más o menos, perdóname, Rosalba, ya más o menos nos dio un panorama, pero, por ejemplo, ustedes que están precisamente como pareciera que del otro lado, ¿no? O sea, esta idea de la biología como vemos solamente los fenómenos de los animalitos, las plantitas, ¿no? Pero este esfuerzo que ustedes hacen creo que más o menos nos puede dar ciertas luces de cómo podemos entrar en ese diálogo interdisciplinario, precisamente con esta preocupación. O sea, pensar que la ciencia no es objetiva, ¿no? Que se compromete con algo, aunque no necesariamente lo exprese así, pero espero haber sido clara con la pregunta. ¿Quién quiere empezar? Bueno, igual, abonando un poco a la pregunta, sí, bueno, creo que es evidente que al menos desde el área de la antropología, sí, la antropología ya no puede pensarse sin el diálogo con otras disciplinas, o sea, definitivamente no, ya no se puede ni siquiera pensar sí, como en formular grandes conceptos sin el intercambio en reflexión con otras áreas, ¿no? Y ya, o sea, esto de ciencias naturales por un lado y ciencias sociales por el otro, creo que ya tenemos que empezar a borrar esa idea, ¿no? Esa idea de la primaria y creo que debería de ahí haber como un cambio desde el sistema educativo, pero bueno, ahorita que mis compañeras compartan también su opinión desde ese ámbito, ¿no? Porque al menos en mi caso ha sido muy interesante platicar con biólogos y biólogas, porque estoy con contacto muy cercano. Mi hermana es bióloga, además, ¿no? Pero creo que desde el lado de la biología como que no ha habido mucho esa reflexión, pero ahorita ustedes me dirán, ¿no? Y solamente quería decir una cosa también, ahorita que decías tú esto de es más fácil que se acabe, bueno, llegue el fin del mundo que el fin del capitalismo. Creo que también depende un poco desde dónde lo miremos, ¿no? Porque también se ha hablado mucho de esta sexta extinción, el famosísimo antropoceno, que tal vez alguno o alguna de ustedes lo ha escuchado, ¿no? Como esta gran extinción masiva que pronto va a llegar, perdón, y que va a ser el fin de la humanidad, porque justamente la crisis planetaria
va a llegar, va a terminar con todo, y etcétera, etcétera. Pero como han dicho biólogas, antropólogos, etcétera, va a ser el fin, pero de la humanidad. El planeta Tierra y la naturaleza va a seguir, va a encontrar la forma de seguir existiendo, tal vez de otro modo, en otra forma que no conocemos, pero va a seguir, y la humanidad es la que, la que no va a avanzar, ¿no? Y ahí más bien quien se tiene que preocupar en todo caso es la humanidad, porque es el fin de la humanidad, pero no de la naturaleza, ¿no? Y en todo caso ahí es más bien quienes son justamente los negacionistas los que lo tienen que pensar, ¿no? Y también yo sugeriría que además de este diálogo interdisciplinario entre áreas, ¿no?, entre ciencias y demás, pues también tenemos que empezar también como a dialogar, como con ustedes lo están haciendo, con comunidades, ¿no? O sea, también está muy bien que entre académicos lo hagamos, etcétera, pero también hay que platicar con las personas del día a día, ¿no? Con las comunidades que están haciendo este trabajo, digamos, desde abajo, que lo están haciendo sin tener estudios, ¿no? Que están haciendo desde su trinchera como este trabajo comunitario de pues tener como alternativas también, ¿no? De sistemas agroecológicos, huertos comunitarios, etcétera. O sea, también hay personas, grupos, comunidades que están tratando de salirse o que están fuera totalmente del capitalismo, porque alternativas hay, ¿no? O sea, alternativas fuera del capitalismo, comunidades, grupos, si quieren que los llamemos indígenas, hay fuera del capitalismo, los hay, que no tienen esta división dicotómica de sociedad-naturaleza, que para ellos una planta, un animal u otro ser vivo, otra especie, es igualmente un pariente como un otro ser humano. O sea, no existe esa división, ¿no? O sea, en su cosmovisión, si lo queremos definir así, no existe esta división, esta forma de ver el mundo, y tienen otras, sí, formas de habitar este planeta, este mundo, y existen esas otras. El problema ha sido que el capitalismo ha tratado de ocultarlas, invisibilizarlas e incluso exterminarlas, ¿no? O sea, ni siquiera, no solo las niega, trata de por completo exterminarlas, porque lo que el capitalismo, justamente como lo decían ustedes, lo que quiere es producir, producir, producir a costa de lo que sea, no importa el precio, ¿no? Y ya. Bueno, contestando un poco la pregunta y también juntándolo con lo que decías, creo que para empezar la interseccionalidad es una puerta, ¿no? Una puerta que ahorita se está abriendo, que se está poniendo en boca de todos. Creo que en ciertos congresos los han mencionado como que poquito a poquito los biólogos, y no solo los biólogos, sino también los antropólogos, los ingenieros, ¿qué otras carreras hay? Economía. Todo mundo como que está empezando a ver que esta crisis como que no es nada más por parte de, pues sí, que se esté acabando el mundo nada más así solito, ¿no? Como que no, tiene todo un contexto. Y pues creo que es muy, muy, muy enriquecedor la parte de, bueno, especificando como de antropología, porque repito, no hay movimiento ecológico sin un movimiento social. Y a lo mejor para personas como nosotras que nos gusta la biología, que tenemos esa pues formación académica, se necesita siempre tener como esta parte de por qué surgió, ¿no? O sea, por qué llegamos a este punto tan antropocéntrico que incluso se lucha en la carrera, ¿no? En esta parte de, no lo sé, en la investigación, algo que pasa muchísimo actualmente es que no te dan el recurso si no es porque le beneficia al ser humano. ¿Por qué vas a estudiar, yo qué sé, a esta araña? Porque tiene este veneno que va a cumplir este medicamento, ¿no? Que va a cumplir la función de este medicamento. O porque
necesitamos hacer una reforestación, porque si no, el ser humano se va a extinguir porque ya no tenemos suficiente oxígeno o porque ya tenemos demasiado calor, ¿no? O sea, como que siempre todas estas luchas vuelven al ser humano ¿por qué? ¿No? Y esa es una duda que siempre he tenido para todos los antropólogos, porque creo que es de ahí, de donde la podemos contestar, ¿no? Y pues sí, ese sería mi comentario. No sé si tú. Yo abordaría como un poquito más cómo han sido los debates dentro de la biología en estas áreas sociales, ¿no? En estas problemáticas. Ha habido mucha discusión, desde hace muchos años se conocen las problemáticas ambientales y se han planteado soluciones muy puntuales, ¿no? Una de ellas es el decrecimiento. Se aboga porque que el capitalismo, adiós, chao, o sea, no podemos seguir existiendo en un modelo económico que no le interesa la vida, ¿no? Es incompatible, pues. Y estas discusiones están desde hace años, que nos hayamos hecho de los oídos sordos y de la vista ciega, pues era porque había otros intereses de por medio, intereses económicos. Y dentro de la biología, claro que hay discusiones, ¿no? Pero yo que soy de la UNAM, de la Facultad de Ciencias, tenemos un plan de estudios, o teníamos, apenas se actualizó, del año del 97. O sea, te imaginarás el rezago que hay también en la parte educativa, aunque claro que hay profesores que están muy al pendiente de lo que pasa en la realidad del mundo y han tenido interés porque los biólogos que estamos egresando de las nuevas generaciones ya nos meten en la cabeza esta idea de que no podemos seguir haciendo ciencia como la hemos venido haciendo, porque también la ciencia ha sido un instrumento del capitalismo para destruir el mundo, ¿no? La guerra, por ejemplo, es un ejemplo muy claro. Pero sí, creo que es un buen momento para replantearnos tanto dentro de nuestras carreras, tanto como dentro de otros ámbitos, qué estamos haciendo mal como humanidad y como sociedad que nos ha llevado a estar a estos puntos críticos el día de hoy. Y bueno, o sea, retomando justamente esta idea del plan de estudios, creo que hay algo que ocurre mucho en las ciencias y es que da miedo entrar a los temas sociales, ¿no? Como que siempre se intenta, como decías, poner esta gran división entre los temas pues completamente culturales y completamente científicos. ¿Y por qué? Pues porque muchas veces la ciencia no se ha hecho desde una manera consciente y que si se hubieran parado a pensar un poquito como de, ok, esto es realmente necesario, esto se necesita como, o es ético siquiera, o sea, hay una gran discusión, justamente como mencionabas en tu universidad, pero personalmente en mi universidad hay una gran discusión porque en la carrera de biología no nos dan bioética, ¿no? Y es una cuestión, pues, básica, como dices, o sea, es como cómo estás enseñándole a una generación a hacer ciencia, a utilizar los recursos, porque al final del día se están utilizando en un sentido científico, en un sentido de progreso, en un sentido, si quieren, como de cuidado incluso, pero se están utilizando, ¿no? Entonces, creo que justamente hay mucho miedo a esta crítica y por eso se hace como esta gran división, esta gran barrera entre, no, o sea, nosotros somos los científicos y ustedes son los sociales. Y pues justamente como bien mencionaba Frida, se ha utilizado como una herramienta del capitalismo y se ha utilizado como una herramienta de segregación, ¿no? O sea, de por qué los doctores, grandes académicos, y que ni siquiera vayan a voltear a la plebe porque, pues no, o sea, estamos en otros niveles. Justamente es algo que buscamos en el colectivo y creo que personalmente conozco, pues, a grandes generaciones conozco a grandes personas en mi propia generación de pues biólogos y de científicos que estamos intentando cambiar eso, ¿no? Como de no, se necesita una concientización hacia nuestra propia burbuja de científicos para empezar a difundir lo que conocemos para también pues cuidarlo, ¿no? Y que se pueda llegar a tener críticas. Creo que ese sería.
Sí, muchas gracias. Bueno, también creo que es pertinente compartirles que tenemos, ya Ana la mencionó al principio, pero tenemos una exposición que se llama La vida por lo común, hombres y mujeres de Cherán luchando por el bosque, que precisamente es otro de esos esfuerzos que están ahí resistiendo, sobre todo, no solo el embate, digamos, en su caso ellos luchan precisamente por evitar la deforestación de sus bosques, no solo de, digamos, de talamontes, ¿no?, sino también de otras agresiones que reciben, ¿no?, por parte, por ejemplo, del crimen organizado. Y ahí están dando la batalla, ¿no? No se ha mencionado, pero por ejemplo, ellos tienen el recolector de agua más grande de Latinoamérica, y justo creo que son esos los esfuerzos comunitarios, ¿no?, que también es importante tenerlos como referentes. Bueno, yo les voy a pedir al público que vayan pensando sus preguntas, y también a quienes nos están viendo a través de las redes sociales de Interfaz CENART y del CENART, que nos vayan mandando sus preguntas. A ustedes les voy a pedir, vamos a ir cerrando para dar oportunidad precisamente a este intercambio, ¿alguna reflexión final? Ya sabemos que esta idea de reforestación o extinción es realmente algo contundente, ¿no? Pero creo que ustedes están como dando precisamente algunas luces. Me parece que Rosalba, por ejemplo, también tiene por ahí algunos trabajos que pueden estar ahí precisamente como referentes, ¿no?, de esas experiencias que a lo mejor son esfuerzos pequeñitos, pero como bien decía Frida, es importante empezar a replicar y organizar y a unir, ¿no? Y pues en una de esas a lo mejor sí nos salvamos, ¿no? ¿Sale? Mientras, en lo que ustedes van pensando sus conclusiones, tenemos algunos comentarios de las redes. Bueno, sobre todo saludos. Por ahí Carmen Martínez te manda saludos, Frida. Antonio García Padilla dice, somos una especie que convive con una diversidad de especies de la naturaleza. Aprender a preservarnos ecológicamente permitirá que la naturaleza sea conservada en un futuro nada halagüeño. También les manda saludos Luis Enrique LD. No sé si a lo mejor ustedes deben saber quién es. Antonio García Padilla, lantánidos y actínidos, no sé a qué se refiere. Carlos Emiliano Páramo Martínez, también les manda saludos. Larga vida a los suelos. Y bueno, Carmen Martínez dice, el tepozán es un árbol con propiedades curativas al igual que el encino. Bueno, dices que el tepozán es feo. No lo conozco, pero tal vez sea más feo justamente ver nuestros suelos desgastados, ¿no? A lo mejor por la minería, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo conozco. Bueno, Churupumo, saludos desde Proyecto Migala. Muy bien. Bueno, pues les doy ahora sí la oportunidad de que ustedes vayan cerrando con sus reflexiones finales y bueno, o sea, digamos más bien un precierre para dar oportunidad a las preguntas. Aquí ya tengo preparada una. ¿Quién quiere comenzar? Pues más bien sería como recobrar un poquito el ánimo de la esperanza, porque si bien es cierto que el panorama puede ser crítico y que volvemos a lo mismo, ¿no? Puede haber un montón de ejemplos alrededor del mundo o aquí mismo a media hora de distancia o no, ni tan lejos con las inundaciones y cosas así que nos pueden hablar justamente como de todo lo que ha estado ocurriendo a través de esta crisis planetaria y demás, pues recordar que pues hay esfuerzos importantes. Yo creo que el que nos presentaron aquí es uno de ellos, ¿no? Y también este otro de Cherán, que pues es uno de los varios que existen y que resisten, ¿no? Y que, pues sí, o sea, son
digamos, pocos, quizá, ojalá hubiera más, pero que están ahí resistiendo, que están haciendo un esfuerzo por no dejarse, ¿no? Como vencer, y que nos hablan justamente como de la posibilidad de, no solo de que es posible, sino de que existen otras formas de definirnos y de relacionarnos con, pues con quienes compartimos este mundo. Aceptar, yo creo que es importante aceptar que somos mortales, que no somos todopoderosos, que la humanidad no tiene el control absoluto sobre la naturaleza como ha creído, ¿no? Y que, sin embargo, pues están estas otras alternativas que nos hablan, es eso, de formas de existir, de habitar. En México hay un montón de esas otras alternativas, y en el mundo, alrededor del mundo, hay otras más, ¿no? Que el capitalismo no tiene por qué ser como una camisa de fuerzas que nos tiene que doblegar o dominar, ¿no? Que, como dice un intelectual indígena del Amazonas, si bien es como un peso, como una carga muy, muy pesada, con el solo hecho de imaginar que es posible tener, que con el solo hecho de imaginar otro futuro posible es suficiente. O sea, sabemos que es bien difícil, pero con imaginarlo creo que ya es un paso que al menos en nuestra mente es libre en ese sentido, ¿no? Y plantea esa otra, como otra posibilidad, ¿no? Yo, bueno, primero, el tepozán a mí no me parece feo, pero se dice mucho que es feo. Y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias por acompañarnos. Yo abogaría más por no desesperar. Es importante seguir organizándonos. Estos procesos van a tardar, pero es necesario hacerlo, ¿no? Si no nos entendemos como seres humanos también, que sentimos, que pensamos, y nos entendemos, creo que no podemos cambiar el mundo, ¿no? Lo que sí considero fundamental para transformarlo es trabajarlo día a día, organizarnos. No somos enemigos. Lo que mucho quiere el capitalismo es que nos peleemos entre nosotros. Hay que romper con esas diferencias. Vamos por un mismo objetivo, hacer un decrecimiento. Tenemos que abogar por la vida, porque en el mundo que vivimos pueden vivir muchos mundos, ¿no? Y también, como retomando un poco de las ideas que tenemos en el colectivo, no hay una verdad absoluta en este sentido. El conocimiento y la construcción de lo hacemos todos, ¿no? Yo abogo por eso. La construcción, la organización y la formación política es fundamental para poder cambiar la realidad en la que vivimos. Y bueno, mi propia conclusión, creo que algo que siempre nos han metido es muchísimo miedo, es muchísima ansiedad ambiental, es el qué vas a hacer tú con tus botella de agua y con tus 5 minutos de bañarte, que va a llegar una industria, sin mencionar nombres, que va a acabarse toda el agua de este país, ¿no? Ese tipo de discursos inmoviliza, como nos da muchísimo miedo de, bueno, pues entonces, ¿para qué voy a hacer, no? O ni siquiera, no sé, como que limita este pensamiento de se puede hacer un cambio, puede existir algo que se pueda hacer, ¿no? Creo que es muy, muy necesario que nos quitemos, aunque dé miedo a veces, esa venda que nos han impuesto y voltear a ver las cosas que podemos hacer, que a lo mejor van a parecer chiquititas, pero con la organización correcta, con la comunidad correcta, al tomar mayor fuerza,
esas pequeñas acciones van haciendo un cambio, porque al final del día se cree que esta industria es súper poderosa, sin embargo nosotros somos los consumidores y pues nosotros somos los que podemos como abogar por esto, ¿no? Entonces, pequeñas acciones, unirse a este tipo de cosas, o sea, no tiene que ser a fuerzas a nuestro colectivo si ustedes nos odiaron en esta vez, pero como simplemente reconectar con esta parte tan humana de existen cosas por hacer, ¿no? Y claro, o sea, todo el consumo cárnico, como reducirlo, como toda la parte de la utilización del agua, reducirla, como desde nuestra propia trinchera, desde nuestros propios recursos incluso, ¿no? Pero existen cosas que se pueden hacer. Entonces, eso es con lo que yo acabaría. Bueno, antes otro saludo de Bernardo Tarango. Saludos, excelente charla. Sí, bueno, ahorita que mencionas, yo creo que sí es importante esto de la lucha a diferentes niveles, ¿no? Desde lo individual, pero siempre apostarle a la organización social, porque solitos no podemos. Y quiero mencionar también, creo que es importante traer otro referente precisamente de organización social de los pueblos, que es el caso de los pueblos cholultecas, que a partir de que empezaron a tener problemas de escasez de agua incluso para sus cultivos, los bosques se empezaron como a secar, tomaron la difícil decisión de cerrar una fábrica de una reconocida marca de agua, y ellos dan fe, ¿no? Dan cuenta de que una vez que sucedió eso, volvieron a reverdecer precisamente sus bosques, sus pozos volvieron a tener agua y pues ahí están resistiendo, ¿no? No solamente para defender el agua, sino también ahora para evitar que su tierra sea contaminada por un basurero. Entonces, yo creo que es importante tenerlos ahí y no solo solidarizarnos y verlos como esa resistencia ajena, ¿no? Porque al final creo que pues estas problemáticas nos afectan a todas y a todos. Y bueno, ahora sí que para comenzar con este intercambio de ideas, tenemos una pregunta de Estrella, creo que es para ustedes, pero ustedes me dicen quién responde. ¿Qué piensan y opinan de la agroecología y los métodos agrícolas que utilizan algunos agroquímicos de algunas alcaldías verdes como Tlalpan y Milpa Alta, y qué impacto tiene cada enfoque en la salud del suelo y la comunidad? Bueno, en lo personal, creo que los sistemas agroforestales, algunos han existido desde hace mucho tiempo y creo que son un claro ejemplo de cómo el ser humano ha, dentro de sus procesos evolutivos, a la par con estas plantas comestibles, ha sabido aprender a cómo tener un equilibrio con estos sistemas específicos, ¿no? El uso de agroquímicos ya todos sabemos que no son buenos, ¿no? Pero hay que entender por qué se están utilizando. Uno, porque nos hemos acabado tanto el suelo con producciones masivas e intensivas que degradan completamente nuestros suelos, que hace que nos orillen al uso de estos agroquímicos para tratar de solventar un poco la demanda de alimentos que existe, ¿no? Son problemas más de fondo, más estructurales, hablar de que el que nos ha conducido a utilizar los agroquímicos, pero creo que es malo que el gobierno haya optado por abogar por el uso de estos químicos, pero creo que hay otros esfuerzos que también han hecho para no usarlos, ¿no? Yo personalmente colaboré en el proyecto de drones comunitarios en La Corena, en donde justamente promovíamos el uso de cero químicos. Y era todo un proyecto que buscaba también romper con esta idea de que uno solamente puede producir grandes cantidades con el uso de estos químicos, cuando pues en realidad no. Y bueno, creo que no hay más que decir, porque ya todos sabemos todo lo que causan estos químicos. Muchas gracias.
Ahora sí, ¿quién se anima por ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? ¿No? ¿Nadie se anima? ¿Qué piensan de los incendios forestales? ¿Son provocados para un cambio de uso de suelo o le pagan a las personas para que vayan y prendan, así como vi en las noticias que un fulano fue y prendió fuego a un pedazo y empezó a incendiarse? Había una cámara por ahí, no sé. Bueno, el 99% de los incendios forestales son provocados por el ser humano, eso es de ley. Y es muy, bueno, ahorita nos estábamos riendo un poco porque justamente tuvimos que cancelar uno de nuestros recorridos interpretativos hace una semana, justamente por un incendio forestal en el Parque Ecológico de México. Ahora, meternos como en esa parte es, digamos, intentar adivinar. Digamos que nosotros todos tenemos, yo creo que la respuesta en mente, pero luego hay mucho miedo como el no manches, nos van a llegar, ¿no? Entonces, bueno, personalmente creo que existen muchos intereses por el suelo en México, ¿no? Tenemos una, ¿cómo? Sí, o sea, tenemos una gran biodiversidad y se puede como prestar justamente a todo este tipo de tráfico ilegal, a todo este tipo de querer acapararlo, ¿no? Y pues obviamente muchos grupos organizados también llegan a buscar este suelo justamente como para fines de lucro, para fines privados, para construcción de industrias y pues realmente hay muchas organizaciones, por ejemplo los ecoguardas, que buscan justamente este tipo de protección a los espacios verdes que aún quedan en la ciudad, ¿no? Si pensamos o si yo pienso personalmente que son realizados por el ser humano con el propósito de una industrialización o para el cambio de suelos, yo personalmente pienso que sí, creo que es es un problema que actualmente tenemos. Pues sí, comparto la idea de Sofía. No diría que todos los incendios son ocasionados para poner un edificio o sembrar, ¿no?, estos grandes monocultivos, o ganadería. Creo que eso se tiene que investigar bien como específico las situaciones del incendio. Yo creo que muchas veces también parte de la inconsciencia de la gente, ¿no?, de que no percibe a la naturaleza como un ser vivo, un ser de derechos y un derecho a existir. Y pues siendo sincera, de que les vale, ¿no?, de que dejan la colilla del cigarro o dicen, me gusta el fuego y le voy a prender o quiero hacer una fogata y no la apagan bien. Pero sí hay casos muy puntuales en los que se ha visto que queman para después meter este cambio de uso suelo. Normalmente es así, primero meten ya sea ganadería, agricultura y después ya tienes algo más rural y después ya, una inmobiliaria tal vez, ¿no? Pero sí es importante hablar de ello y también decir que los incendios forman parte de una de las razones de mayor degradación, pero no es la única, ¿no? También está la tala ilegal, que es muy importante. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecer la presencia, la plática a Rosalba, conocimiento acerca de cómo la antropología ve esta relación de la naturaleza con el humano, que siempre hemos estado obviamente juntos, constituidos como en un sistema, obviamente, pero pues que a veces se dejan, como decían, de lado, ¿no? Siempre se manejaban o hasta hace poco la educación lo manejaba como dos cosas distintas y pues ahora vemos que están interrelacionadas totalmente y que una es consecuencia de la otra. Entonces, agradezco también mucho como este contexto que nos brindan y pues también eso como la parte como teórica que nos permite entender justamente las causas de lo que ahora vemos como una consecuencia
pues muy consolidada, ¿no? Que es el cambio climático. También, bueno, a las chicas en este sentido como de ese valor y esta iniciativa por hacer y tomar acción de un problema que surge. Hace poco leí de la generación beta que nació en 2025 y mencionaban esta característica que van a tener estas generaciones, pues que van a ser muy activistas. Entonces, desde ahorita, pues me da como mucho gusto y aplaudo también este esfuerzo que ustedes hacen, porque me imagino que no es para nada sencillo, pues formar parte de una afrenta diaria incluso, pues con las personas, con el gobierno, con pues tan solo que una plantita pueda nacer, ¿no? Y pueda desarrollarse. Ustedes mencionaban y hablaban de los derechos, y pues también es como muy triste ver que apenas están viendo, por ejemplo, derechos animales, ¿no? De protección a los animales, y decían, bueno, ellos no hablan, pero decía Rosalba, al menos se dan a entender, lloran y dices, está sufriendo, ¿no? Pero una plantita no lo hace. Entonces, celebro mucho esta iniciativa que ustedes tienen. No es pregunta, es más bien como un comentario en el sentido de que se tocaba esta categoría que ustedes están comenzando en Tlalpan, y Tlalpan pues constituye una delegación de la ciudad, y pues en las ciudades se desarrolla el capitalismo. Entonces, yo vivo más hacia Texcoco, hacia allá todavía hay áreas pues ejidales, todavía urbanas, está Chapingo, y hay un sentido un poco más pues racional de esta parte de tratar a la naturaleza con respeto. Pero hay en muchos lugares o en muchas otras ciudades, por ejemplo, Monterrey o por ejemplo Guadalajara, esta baja concepción de decir hay que tratar a la naturaleza con respeto. Las personas en cuanto a las comunidades o a los terrenos ejidales todavía tienen esta concepción, pero hay muchas otras personas que ya habitantes de una ciudad y enajenadas con el capitalismo, pues dejan totalmente de lado este sentido de la tierra me da de comer, ¿no? Y en este aspecto también de los huertos urbanos, pues he escuchado que ustedes tienen como más la intención de decir, bueno, un arbolito que sea, ya sea o frutal o de ornamento o como sean las posibilidades, porque pues sé que también en cuanto a llegarse de recursos, pues no es como que ustedes puedan decir, ah, yo quiero unas jacarandas o quiero un, etcétera, ¿no? Entonces, más en ese sentido, pues que puedan ustedes ampliar tal vez muchos sentidos, hay mucho que hacer, ¿no? Y este tema a mí me apasiona muchísimo, que puedan también ustedes dar estos talleres acerca como de huertos urbanos, de devolver ese sentido de tal cual, ¿no? Como decían, reforestación o extinción, o huerto urbano o no comemos, ¿no? Prácticamente, ¿no? En este sentido como de hacer un poco más de conciencia. Y también dos cosas que a mí me resonaron mucho. Una, la parte de los árboles, que si uno no nada más es llegar y plantar, sino realmente acompañar. Me tocó en algún momento en Hidalgo, me parece, nos invitaron a plantar árboles. Y tristemente después de plantarlos nos dijeron, es que esos árboles se van a morir. Y uno se quedó así de, ¿y qué caso tiene entonces haberlo plantado? Y es ahí donde entra justamente lo que ustedes comentan, ese acompañamiento de decir, hay que regarlo, hay que cuidarlo y hay que asegurarse que ese árbol siga creciendo. Entonces, en ese sentido, si no nada más es reforestar por reforestar, sino realmente hacer esa conciencia en las personas de decir, acompáñalo, riégalo, cuídalo, porque no nada más es reforestar. Y la otra parte, ya para concluir mi participación, en donde yo vivo, igual el gobierno por iniciativa propia, me parece, donó algunas jacarandas, se plantaron en frente de mi casa hay un camellón, y justamente, digo, me gustan a mí mucho las jacarandas, las fuimos regando entre los vecinos, fue algo como muy improvisado porque no estábamos organizados de ninguna manera, y ahí van las jacarandas. Me hizo sentido en el aspecto que ustedes mencionaban, 2 años después de haber trasplantado un árbol, si sigue creciendo y se sigue viendo sano, pues puede tener mayores posibilidades de desarrollarse. Entonces a mí me hizo ese sentido como, wow, sí, yo creo que van a tener una vida pues duradera, y me hace sentir como
orgullosa en ese sentido que, digo, no va a ser la última vez que yo plante un arbolito, pero más sí ya ahora con esta plática que ustedes dieron y que se pueda también ir llevando esta plática a otras escuelas, porque también considero que la educación, tanto financiera, medioambiental, incluso educación sexual, o sea, son principales para que podamos hacer una sociedad diferente. Entonces, bueno, les aplaudo mucho toda esta iniciativa, de verdad que me llena como mucho de orgullo escuchar este tipo de propuestas y bueno, esa es mi participación. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues no me queda más que agradecerles. Me gustaría cerrar precisamente recuperando lo que decía Rosalba, de que no hay que perder la esperanza, hay que tener pensar en un horizonte de posibilidad donde logramos salvar a la humanidad. ¿No? Muchas gracias, Rosalba, muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Frida. Nada más quiero cerrar con un último comentario porque claramente tienen su club de fans. Erika Aldape dice, saludos desde Nuevo León, excelente trabajo, Sofía, sigue así. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por su asistencia, muchas gracias a quienes nos han seguido a lo largo de esta conversación en redes sociales. Les invitamos a seguir nuestra programación en la página del CENART y en Facebook, en Instagram, en Twitter, bueno, más bien X antes Twitter, para que vean, vamos a tener justamente un taller con el colectivo Reforestación o Extinción y otros talleres más que van a ser interesantes justamente en esta misma línea de, pues de seguir creando posibilidades alternativas, porque sí se puede. Muchas gracias, que tengan bonita noche. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.